Buenas tardes, estimados participantes, dándoles nuevamente la bienvenida a la asignatura de Laboratorio de Electrotecnia. En este módulo uno encontraremos las prácticas 1 y 2 que están con los títulos Instrumentos de medición y circuitos elementales. En la práctica 2 trataría de los circuitos de corriente continua. Antes de entrar con el contenido, ya ustedes deben haber visto en el aula virtual el plan de evaluación que contiene cada módulo. Por hoy iniciaremos con el módulo uno y la práctica uno y 2, que tiene los siguientes temas, entre los cuales están el uso del multímetro, medición de resistencia, medición de voltaje, montaje de circuitos resistivos, serie paralelo, circuito de resistencias variables, comprobaciones de la ley de Kirchhoff aplicadas a los circuitos resistivos, también el método del divisor de corriente y el voltaje en circuitos resistivos. Ya con una pequeña introducción de lo que es un circuito eléctrico, voy a hablarle un poco de eso, que son unos elementos que están unidos de forma adecuada, permiten el paso de electrones en una red eléctrica para realizar una interconexión. Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física, la medición de un proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos, fenómenos del mundo real. Comunidades de medidas se utilizan previamente las que estén establecidas como estándares o patrones. Y la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Por lo menos si vamos a medir una resistencia, medimos con un multímetro y si es de 2K, usaríamos el código de colores, ese sería la referencia, los distintos colores que trae la resistencia con su tolerancia y ya midiendo con el multímetro nos da una aproximación o casi igual o en veces da el mismo valor porque cada resistencia o elemento que se vaya a medir con los multímetros, sean condensadores, resistencias o diodos, tienen un porcentaje de más o menos 10 o más o menos 15 para el valor de referencia en ese caso. Los instrumentos de medición son el medio por el cual se hace la conversión lógica. La acción que se realiza para obtener los datos es medir todo proceso en comparación con los patrones definidos como una medición. La corriente de C viene abreviada con las letras CC o DC en inglés y se refiere al flujo continuo de corriente eléctrica a través de un conductor. Eso es corriente directa, cuando llamamos voltaje continuo, y con un distinto potencial y carga eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo. Es como ver en en una línea horizontal la gráfica. Y ya la corriente alterna es una forma cenital que más adelante vamos a ver eso en el próximo módulo, el comportamiento de estas señales. También comúnmente se identifica con la corriente continua, con la corriente constante, es constante toda la corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuye su intensidad conforme como se va consumiendo la carga. Por ejemplo, cuando se descarga una batería eléctrica o cuando se descarga una batería de un control remoto, ejemplo, que es de 1,5 voltios, ahí estamos hablando que está disminuyendo la intensidad. Ya con esta introducción vamos a hablar de la parte teórica para luego explicarles algo de lo que es el simulador de iguales que ustedes tienen que, en la parte práctica se los voy a colocar allí para que ustedes puedan descargarlo, puedan ver también algunos videos tutoriales de cómo se maneja este simulador, para llamarlo así, este Lake Ware, y tenemos en la práctica uno los elementos, los instrumentos y circuitos elementales y en la práctica 2 los circuitos de corriente continua. Acá tenemos un multímetro tester, el cual es un instrumento que con la comprobación utilizada para medir dos valores eléctricos. Por ejemplo, si medimos, como dije, una resistencia, usamos las puntas del tester que se conectan acá donde dice corriente, el que digo común, y voltaje. Acá mediríamos el cable negativo negro y el cable positivo rojo. Y mediríamos en ohmios, tiene esta perilla cada multímetro o tester para pasar
a ohmios, para pasar a voltaje, para pasar a corriente, para pasar a capacitancia, según el tester que estén manipulando. Es una herramienta que es diagnóstica estándar para los técnicos y para el que trabaja en las industrias y en la parte de electrónica y en la parte de electrotecnia. Es muy usado. Hay pinzas amperimétricas, que lo vamos a mostrar más adelante, para medir corriente. Estos más que todo miden voltaje, resistencias, capacitancias, también miden diodos, miden corriente continua, corriente alterna y también miden continuidad, que es muy importante cuando van a medir un cable o un conductor que esté abierto, se mide de punta a punta. Si el multímetro suena es porque está cerrado en continuidad y pita el multímetro. Algunos pitan y otros dan un valor de cero en pantalla. Es una herramienta muy usada. La medición de resistencias es la posición del flujo de la corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios. Su letra es la R y se simboliza con el símbolo omega que ustedes observan acá. Esto es un resistor con el código de colores que mencioné en la parte de introducción, cuando hice la introducción. Este es amarillo, negro, rojo y una tolerancia gris. Mayormente viene con tolerancia eh, dorada. La medición de voltaje. La medición de voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito, medido en parte eléctrico o electrónico. Expresado en voltios, mide la energía potencial de un campo eléctrico para usar una corriente eléctrica que pasa por el conductor. Eso se mide en un circuito cuando está conectado en serie esa resistencia con algún capacitor o con alguna bobina y hay caídas de tensión en esos elementos. Entonces se mide la energía potencial con un tester, se coloca el positivo allí para llevar el sentido en la fuente, donde salga el positivo, se coloca el positivo de la fuente y el negativo al negativo de la fuente, donde está circulando y se mide entre en medio de la resistencia, en punta, y nos va a dar el valor de caída de tensión que hay allí. Para medir el voltaje se debe comprender el nivel de voltaje que se hace referencia siempre que estemos usando un multímetro. Eso es muy importante, usar la escala en el multímetro. Si vamos a medir un voltaje continuo y que estemos hablando de entre los 24 voltios o más de 20 voltios, usaríamos una de 200 voltios en el tester, multímetro. Si estamos midiendo por debajo de los 20 voltios, usaríamos la de 20 voltios, porque si es de 1,5 lo puedo medir con la de 20 voltios. Eso es muy importante porque si no dañan el multímetro, si van a medir un voltaje que está por encima de los 200 voltios y le colocan una de 20, imagínense, de una vez se quema. Para medir el voltaje se debe comprender el nivel de voltaje, como acabo de mencionar, y está referenciado a tierra. Los tipos de fuentes de señal comunes son fuentes de señal flotante y fuentes de señal a tierra. Eso es lo que estaba mencionando. Se mide acá entre el bombillo. Aquí en un bombillo, si fuera una resistencia, se midiera en una resistencia. Lo que acabé de decir, del positivo se coloca la punta roja según lo que da la polaridad de la fuente. Acá la fuente es una batería. Aquí en este caso sería de 1,5 voltios. Aquí está la punta roja, la punta negra y allí se mide el voltaje. También se puede medir con osciloscopio el voltaje, que es un instrumento de medición más preciso, y también un generador de señales que se pueden colocar en algún elemento para medir la señal que está pasando por allí. Aquí tenemos un voltímetro analógico, los que venían antes que eran, pues, eran más precisos, claro está, que los de ahora digitales. La medición de voltaje. La corriente registra se evalúa por los portadores de carga por unidad de tiempo del conductor. Como dije, la medición de voltaje se hace en serie o en paralelo. En serie podemos medir el circuito multímetro en serie, lo que hay acá, el consumo que se está dando en esta batería, y aquí vamos a medir el voltaje. El circuito normal sería en punta, en la punta roja en la parte positiva y la punta negra en la parte negativa. Existen varios modelos, unos son analógicos, como dije, y los digitales. La montaje de circuito con resistencia variable como un potenciómetro, ya eso es
una resistencia variable que tiene dos valores. Si es un potenciómetro de 50K, él por lo menos al llegar al medio se hace, para un lado marca 50K y para el otro lado también marcaría 50K. Según donde se le esté manipulando la perilla, es ajustable a través de una perilla rotativa. Eso sirve más que todo para circuitos, son usados o se usaban antes, cuando recuerdan los equipos de sonido de antes, usaba una perilla grande. Eso es lo que se le conectaba a él. Dentro de ella tiene es un potenciómetro que da, hay potenciómetros ajustables, otros que van de cero y se trancan al máximo valor. Hay otros valores, hay unos que son de infinitos, que usted le da vueltas para adelante y para atrás y él no se detiene. Eso es un potenciómetro. La función es subir, al darle más resistencia, baja la corriente, al darle menos resistencia, sube la corriente. Por eso es que eso controlaba el volumen de un equipo o radio de los de antes. Aquí dejé citado una parte como se elabora una práctica con estos elementos, con un multímetro, con un protoboard, con las resistencias, con los distintos cables y el portapilas. Es solamente manera de ilustración, no es que lo vayan a hacer. Ahí es manera de cómo se realiza una práctica sencilla con tres resistencias, una pila de 9 voltios, una placa, un protoboard para colocar todos los componentes y un polímetro. El polímetro es el multímetro o el tester. Acá está la conexión en serie, esto es un circuito en serie, está una seguida de la otra, las resistencias conectadas a una fuente de voltaje. En el protoboard se conecta una seguida de la otra como cero. Aquí llega la punta de una y continúa la punta de la otra. Y así sucesivamente. Así es un circuito en serie, se mide que en esas tres resistencias, cuál es el valor o caída de tensión que hay allí, o al estar conectadas en serie estas resistencias, que es el valor que bota al final. No va a botar el mismo valor que tiene cada una, sino la sumatoria de ellas. Acá en la parte 5 conectan una pila, placa solamente de ilustración, repito. Acá está una batería de dos baterías de 1,5 voltios. Lo alimentan por acá por la parte positiva, lo alimentan al final por la parte negativa y allí miden el voltaje. Se mide un voltaje, ejemplo. Así es como se hacen las partes prácticas. La conexión en paralelo, pues una enfrente de la otra, como se ven aquí en el circuito, con una fuente de voltaje, un R1, R2 y R3 están en paralelo. Se mide con un multímetro la resistencia total de una punta de aquí a por lo menos hasta acá. Ya mediríamos el valor de la resistencia. Se calcula matemática con la resistencia, con la fórmula que le voy a dar más adelante. También la comprobación de la ley de Ohm en los circuitos resistivos asociados en serie y en paralelo. Esta es una asociación que está en tipo serie, con una fuente de voltaje, una, dos y tres seguidas, es una resistencia asociada en serie, colocada, como lo mencioné en el ejemplo anterior. Acá tenemos las fórmulas, como venía mencionando, que en este caso la resistencia total es la suma de resistencia cuando están en serie y cuando están en paralelo es la inversa de la resistencia. Se suman uno sobre R1, uno más sobre R2 y uno sobre R3 igual a uno sobre R. Es el inverso de esto. La corriente se halla con la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, es la suma de ellas y hallaríamos la corriente. El voltaje es la sumatoria en serie de cada uno de ellos. Tenemos ahora la resistencia en paralelo, con el circuito aquí lo que les venía diciendo es uno sobre R1, más uno sobre R2, más uno sobre R3. La corriente va a ser la sumatoria, el voltaje es la corriente del voltaje sobre la resistencia, se va haciendo por separado. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de cada una de las resistencias y los voltajes también se suman, pero con la resistencia, con la corriente siendo uno de una sumada con la otra. Ahí les voy a dejar este material de diapositiva para que tengan esa fórmula para cuando vayan a analizar la práctica que les voy a enviar en la actividad sumativa uno con respecto a la práctica uno con respecto a la práctica 2.
Comprobaciones de la ley de Kirchhoff son aplicadas en los circuitos resistivos. Acá está una ley de método de malla, cuando una corriente es 1, una corriente es 2, se calcula la corriente 1, la corriente 2, solamente también de manera de ilustración, de ejemplo. Y con estas leyes, las ecuaciones para cada componente pueden ser resistores, capacitores. Aquí puede estar conectado un capacitor, aquí puede estar conectado una bobina, así sucesivamente. Pues con estas dos leyes, las más ecuaciones para cada componente, como los hablé, los resistores o capacitores, tienen un conjunto de herramientas básicas que necesitamos para comenzar y analizar los circuitos. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de circuitos ya de materia anterior, semestres anteriores, o la que también vieron en bachillerato, que era una inducción a los circuitos eléctricos. Ahí hablaban de los circuitos serios, los circuitos paralelos, de manera de refrescar los conocimientos. Igualmente, yo voy a subir un material de apoyo a la plataforma y les voy a subir unos videos para que observen allí ejemplos de realización de ejercicios y ejemplos de cómo se realiza una práctica en los videos de referencia. Eso también lo voy a subir acá al aula. La comprobación del divisor de corriente es un método muy importante. ¿Por qué? Porque allí se simplifica el circuito, se pueden presentar circuitos eléctricos para fragmentar la corriente eléctrica de una fuente entre dos diferentes resistencias. Eso se hace cuando el divisor de corriente, cuando se le aparezca alimentado por una fuente de corriente tal como está acá. Este es un voltaje, lo llevan a divisor de corriente, lo simplifican y así hallan la corriente en R1 y en R2. El divisor de corriente satisface la ley de la corriente de Kirchhoff. Ojo con eso. Aquí está también la comprobación del divisor de corriente, la fórmula que la van a necesitar para los ejercicios que les voy a enviar. En la parte práctica, y la corriente suministrada a la fuente es, aquí están conectados todas estas resistencias en paralelo y se halla con este R equivalente que va a sustituir todas estas resistencias y se multiplica por la corriente total entre R inicial más R equivalente, que la resistencia circula por todo lo que se busca y se realiza, ahí hay un ejemplo donde explican este divisor de corriente en los videos de referencia que les voy a enviar también. Acá están los ejemplos más o menos de lo que es la práctica que van a realizar. Yo voy a darle una parte práctica, algunas fórmulas y medio realizar algún ejercicio explicado así rápidamente debido a las cuestiones de tiempo. Para resolverlo se hace borroso porque hay que comprobar cada parte. Eso es muy importante lo que estoy diciendo. En la parte práctica ustedes tienen que hacer los cálculos analíticos, no solamente la simulación. También quiero recordarles que les pongo en notas en el programa, en el plan de evaluación, está eso que voy a decir ahorita, que la parte teórica y la parte práctica van de la mano, se suman y se toma una sola nota. Porque me ha pasado que envían solamente la parte teórica y no hacen la práctica. O viceversa, hacen la práctica y no realizan la parte teórica. Entiendan que eso, las dos van a sumar una nota total. Acá ven, como ven, tengo una resistencia conectada en paralelo, en serie, perdón, en el simulador. Este es el simulador Flipware, que como les dije, tienen que descargarlo. Ahí les voy a dar pautas, los pasos, cómo deben hacer, dónde se tienen que ingresar, qué videos tienen que ver, tutoriales. Cualquier duda me la preguntan. Estoy muy atento a lo que ustedes me puedan preguntar por la mensajería de la plataforma, que yo estaré respondiendo. Esto, por lo menos este es un ejemplo de una fuente corriente de 2 amperios con una resistencia de 20 ohmios. Acá tenemos dos resistencias sumadas, serían una seguida de la otra en serie. Esta está en paralelo y esta está en paralelo. Acá lo más elemental es simplificarlo. ¿Cómo se haría? Así teóricamente, pues por encima se saca este paralelo, 45,30, se convierte en un valor. Luego se acá este paralelo con estas dos, se suman estas dos y luego se realiza con esta R equivalente que tenemos aquí y nos hallaríamos una R equivalente total y el circuito se simplifica.
La parte teórica, como le estoy mencionando, van a colocar esto en la parte de simulación, un omnímetro o un... Acá se haría con este que tengo acá, pues, que como ven, está el símbolo de omega para medir la resistencia. Yo lo voy a explicar acá ahorita en el parte de simulación y luego vamos a ver la parte práctica ya de los cálculos analíticos, lo que son las fórmulas, más o menos cómo lo van a realizar. Vamos a entrar, acá tengo ya llegando a la parte teórica al final, los videos de referencia que les estaba mencionando, donde ya hablan de divisores de voltaje de corriente, ejercicios, también la ley de Kirchhoff, definición de circuito eléctrico por divisor de corriente, circuito mixto y circuito paralelo. Vamos a entrar ahora a lo que es el simulador Linkware, ya lo tengo acá descargado. Este es el programa, estas son las resistencias, ya las estaba acomodando antes de mostrarlas. Eso está acá en la pestañita que sale aquí a un lado. Cuando ustedes ya instalen el Livewire, le va a salir todos estos componentes, lo que van a usar fuentes, lo que van a usar resistencias. Por lo menos en los componentes de entrada tenemos switches. En los componentes pasivos está la resistencia, esta que tengo acá son las mismas que coloqué aquí, o estas que están acá, o estas, según el caso, las que vayan a usar. Tengo que borrar, que no la vamos a hacer ahorita, ya las tengo. Y vamos a buscar lo que es la fuente no, el medidor, que es el digital multímetro, lo tenemos acá, vamos a sacar otro. Entonces, está en voltaje, usted le dan clic derecho, donde dice propiedades, donde dice modo, perdón, modo, aquí arriba, modo, le dicen ohmios y lo convierten en un medidor de resistencia, onímetro. Lo mismo con este, mode, onímetro y lo colocamos acá. Acá ustedes conectan la resistencia en serie una seguida de la otra, donde les mostré, por lo menos de 120 cuál es el valor, lo vamos a hallar, empezando en la primera resistencia con la última resistencia, que sería esta. Perdón, un poco engorroso, pero ahí los tengo, una al final de la otra. Le damos simular aquí en donde está el simbolito de como de play y me mide 0,96 kilos. ¿Qué? 996 kilo ohmios. 96 kilo ohmios. Si yo le cambio el valor acá a 420 o a 520, por ejemplo, cada una, volvemos a medir, me da 416 kilo ohmios. Si yo mido antes, ejemplo, vamos a medir la suma de estas dos, me va a dar, para que vean que sí da esto, borramos esta línea. Estas dos resistencias, sumándola acá, me va a dar 520 más 520, 1040. Vamos a ver si es verdad, sería 1,40. Vamos a darle la vuelta. 1,40 me tiene que dar. ¿Ves? 1040. 1104 kilo ohmios equivalen a 1040. Ustedes lo multiplican en una calculadora normal. Por ejemplo, calculadora aquí.
Acuérdense que aquí en el laboratorio tienen que tener cuidado con las unidades y todo eso para que les dé los valores parecidos a lo que calculen. Sería 104 por 1000, un ejemplo, son un kilo ohmio. 1,04 es la broma. 1,040. 1,040 por 1000. Eso da 1040. Esto es cuando está el número pequeñito hacia arriba, el 0,4 es 0,40, sería 1,04 kilo ohmios. Acá mediríamos esta resistencia en cuánto nos daría. Le damos acá stop y vamos a medir esta en paralelo que tenemos acá y medimos este paralelo que tenemos acá. Borramos, ponemos aquí esto, da mal. Y derecho, colocamos ohmios, vuelvo y repito. Solamente voy a aplicar este paralelo que tenemos acá. ¿Cuánto sería? Le damos play, 500 ohmios. Las cuatro resistencias de 2 kilos. Vamos a comprobarlo en una pizarra ahorita. Voy copiando eso. Cuatro resistencias y 2 kilos ohmios. Estarían conectadas de esta manera. Dos, está, botado, está. Y la primera que hice serían dos resistencias 520 en cero. Las coloqué para ahorita resolverlas. Acá me dieron 500 ohmios. Este paralelo de 4. 1, 2, 3, 4. Este paralelo de 4, 520. Y así sucesivamente, por lo menos si les voy a enviar un ejercicio, lo hacen de esta manera. Por lo menos este que tengo acá. Buscan la fuente de corriente que va a estar por aquí. Acá, miren, fuente de corriente, esta misma, si la ven es lo mismo. La resistencia ya saben que la consiguen por los componentes pasivos. Aquí la tienen. Si le sale de esta manera, ustedes le dan con esta, la pueden cambiar de posición. Aquí la voltean con esto que está acá. Y así sucesivamente colocan las otras resistencias, sacan las demás. La otra va a ir aquí, ejemplo, esta iba acá, está acá. Aquí la conectan y le da el valor de resistencia conectada cuando la unen con una con la otra. Eso sería por la parte de los ejercicios que les voy a enviar. Colocan los para medir voltímetros, lo sacan de acá, de esta parte, voltímetros, amperímetros. Amperímetros tienen que conectarlos en serie, ¿no? Acuérdense de eso, por lo menos acá, quitan esta raya de acá
Un ejemplo nada más, lo conectan aquí en serie. Si esto está más acá, se supone que la polaridad también hay que colocarla con la polaridad. Se intercambia por este lado, así sería más con el más y el menos con el menos. Acuérdense de esa parte, la polaridad. Aquí tiene la fuente de corriente positivo, aquí tiene el positivo, iría para acá por positivo. Y este voltímetro lo podemos conectar. Vamos a borrar esto. Le damos vuelta, lo giramos y aquí conectaríamos el voltímetro. Primero vamos a conectar el amperímetro y aquí vendría el voltímetro. Ahí tengo el voltímetro. Vamos a borrar esta fuente que está ahí y esta resistencia y esta también. Listo. Vamos a simular y aquí me va a dar el valor de lo que se está pidiendo aquí en la simulación. Está en serie con este está en paralelo. Está conectada bien la. Vamos a medir primero el voltaje para comprobar si algo está mal por allí. Ahí está, mire, me da el voltaje. Estaba mal conectado, entonces este tiene que ir al revés, según la polaridad, en serie. O lo volteamos acá y lo ponemos aquí. Ya, este sube, porque esto es una fuente de corriente. Por eso es que no me está dando. Ya, más con más, para que esto no cuando no puedan ver el valor, lo que hacen es bajarle acá al tiempo. ¿Dónde es que está? Pero no me lo hace. Y da 2 kilovoltiamperes, un amperio. Mire. Le dan pausa y tienen el valor. Un amperio es lo que circula por acá de corriente, y 2 kilovoltios es lo que va a haber acá en voltaje. Así sucesivamente van a hacer los demás ejercicios, van a estar conectados en paralelo, este valor lo tienen que comprobar, que le dé 2 kilovoltios en forma analítica. Les voy a poner las fórmulas allí en el pizarrón ahorita y así es que van a simular los demás ejercicios. Cualquier duda me la hacen, me la preguntan. Vamos a lo que son los ejercicios y ahí tengo los ejercicios que estaban en el simulador que coloqué a cerrar, la resistencia en serie. En serie, paralelo, que será la resistencia en serie, una resistencia aquí, sería la suma de R1, R2. Esto es R1, R2, R3 y R4. R1 más R2 es igual a 520 más 520. Todo esto es ohmios. Ojo con las unidades de la unidad, 40 ohmios o 1.40 kilo ohmios. Ojo con las unidades. Ojo con las unidades. 1040 ohmios o 1.40 ohmios, como estaba en el simulador. Cuando ustedes estén viendo otra vez el video, se van a observar lo que les estoy diciendo. La resistencia en paralelo es como sobre el equivalente es igual a que a 1 entre 1 entre R1 más 1 entre 1 entre R2 más 1 entre 1 entre 3 más entre 1 entre 4. Y que tendríamos 1 de equivalente, que es 1 entre esto sería un medio
más un medio, más un medio, más un medio. Uno entre el equivalente que me da, que me da 1 entre 0,5 más 0,5 más 0,5 más 0,5. Eso me va a dar. Esto me va a dar precisamente 1 entre, no, 1, 2, 3, 4. El inverso de esto sería 1, 2, 3, 4 kiloohmios. Son kiloohmios, ¿no? ¿Cuáles son las unidades? Kiloohmios. Serían 2000. No, el inverso de esto me da 500 ohmios. Así van a hallar el paralelo uno entre esto, entre esto, entre esto, entre esto, y así sucesivamente. Y luego, si hay otro paralelo, lo que hacen es sumar el valor que dio aquí por dos y dan la resistencia en serie, le va a convertir en algo así. Una R equivalente 1 más una R equivalente 2, si hay otro paralelo, pues, yo les envío a hacer otros paralelos, pero está. Vamos ahora a ver las fórmulas. Esta es una y esta es la otra. Esas las tienen ustedes en el material de apoyo que lo voy a subir en la diapositiva. Vamos a hacer las fórmulas. Entonces, no voy a recuperar. No voy a recuperar. No voy a recuperar. Tenemos ahora parte de explicar lo que es un ejercicio, más o menos lo que está aquí, simulado como una fuente de corriente. Entonces lo voy a colocar por una fuente de voltaje y su respectiva fórmula. Un ejercicio constante con una fuente de voltaje, una resistencia, una resistencia y una resistencia con una R1, R2 y R3. De valor, aquí, cualquier valor, 8, 6, 4, bien. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Cambiar este paralelo, lo van a convertir en una R equivalente. Una R equivalente va a ser un equivalente a 1 sobre 1 sobre 1 más 1 sobre 2. Aquí tendría la primera para dar esta parte. Quedaría nuestra equivalente y el circuito se recorre. Dividimos de 15, 18 voltios. 18 lo que hacemos. El circuito se va a simplificar de la siguiente manera. Pero van simplificando para ver qué le va quedando. Y que le va a tener el equivalente, porque lo hice algo, y que le va a dar 1 y los 18 voltios más tarde voltaje.
Y aquí quedaría máquina la corriente, habría un principio aquí, montaje, y ahora ya la corriente, todo una pequeña, que la corriente. Tiene un valor un valor, y de otro valor, y aquí le da otro valor. Así van a estar los, los problemas que les voy a enviar, porque van a una malla más de estado de resistencia están en paralelo, y aquí hay ya este valor, la corriente y voltaje, como le digan la fórmula. Para la fórmula de corriente vamos a utilizar eso, voltaje sobre la resistencia total que va a ser esto. ¿Vale? Y todo esto va a hallar la resistencia total. ¿Sí o no? Y el voltaje en el M1, y después lo coloco en el equilibrio de aquí, lo van a hallar con la cosa de la ley de Kirchhoff, y lo viene por R1. Esa es la ley que vimos aquí. Aquí hay un montaje S. Montaje en R2 y por R2. Que hayan el voltaje de utilizar el cabello. Es R equivalente a un R total. Ahí hay la R total, lo que está acá, este paralelo, y un voltaje de R2. Luego, el voltaje de R1 había marcado este, el voltaje, el último voltaje, por ser paralelo, este valor trivial de multiplicar, entonces el voltaje de entrada es 18, el voltaje de R1 con R2, el voltaje 2 es igual al voltaje 3. ¿Por qué? Estando aquí, porque este voltaje es un voltaje acá por ser paralelo, sería el 18. Nuevamente, por ejemplo, es los 18 que están aquí. La corriente en el R1, en el R2, vamos a hacer fórmula, voltaje en R2 entre R2 y la corriente que va allá en R3, el voltaje en 3 entre R3. Este voltaje lo van a transmitir que es el mismo. El 18 lo van a poner acá, el voltaje lo ponemos aquí. Porque esto es voltaje 3. Ya lo tienen porque hay una unidad de entrada. Y así se halla el primer ejercicio de la práctica, si le digo uno así, con estas características. Y no con serie y paralelo. Hay serie, paralelo, paralelo, serie. Hay circuitos mixtos, así sucesivamente. Estas son fórmulas, fórmulas, por ser paralelo. Allá en el circuito simplificado. Así que van a hallar los cálculos analíticos con estas fórmulas que les acabo de mencionar ahí. Ahora vamos a hacer otro. Si esto fuente corriente es lo mismo, por ejemplo, si le sale una fuente de corriente es una fuente de corriente, una fuente de corriente es una fuente de voltaje.
del R1, del R2 y del R3. Por aquí que circule dos amperios, y positivo. Recuerda que el simulador tiene que colocar un voltímetro aquí, un amperímetro por acá en serie, el voltímetro en paralelo. Vuelvo y repito, en paralelo. Acá quedaría lo mismo que en el instituto anterior, aplicar la fórmula de R total, que es la R equivalente, que es 1. ¿Cuál sería? R1 más 1 sobre R equivalente. ¿Por qué? Porque R equivalente aquí va a ser el paralelo que está aquí. 1 entre 1 entre R2 más 1 entre R3. Y hallan ahí está R equivalente y la suman y la R total. Después, el voltaje en R1 es igual a 1, la corriente 1 por R1, porque ya tengo la corriente, aquí saca el voltaje en R1, el voltaje en R2 es I1 por R equivalente. Esta R equivalente la cambio por este lado, porque quedó el circuito como anteriormente, simplificado, R1 y R equivalente. Luego, la suma de importante de la suma 14. Aquí con el digo, repito, colocar un voltímetro, aquí un amperímetro, y así sucesivamente el otro voltímetro, y hayan mi valor de voltaje, valor de voltaje, y valor de corriente. Ahí. En el simulador, que quiero calcular con esta fórmula que les estoy dando, que le tiene que dar igual, utilicen todos los decimales. Voltaje 2 y voltaje 3 es igual, ¿por qué? Por ser paralelos. Y la corriente en I3 va a ser igual a qué? A voltaje 3 entre los 3. Aquí tienen las fórmulas, son las mismas de las anteriores. Lo único que cambia aquí es que lleva una fuente de corriente, ya tiene el valor de la corriente, ya tiene ese valor, no lo haya. Aquí lo que hayan es el valor de la corriente, pero en cada resistencia, en la 1, en la 2 y en la 3. Después que tengan ya el voltaje, también va a ser igual aquí. El voltaje 2, cuando lo hayan hallado, en la resistencia 2, es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 1, así sucesivamente, y hagan los cálculos arriba. Cualquier duda, me hacen llegar a la plataforma, ya estamos llegando al final. Eso es lo que tienen ustedes que realizar en la práctica 1. Le estaré enviando las próximas horas o los próximos días para dicha realización. Bueno, cualquier duda, como digo, me preguntan, tengan en cuenta esto, lo que les estoy diciendo de con las unidades, ojo con las unidades, los valores de unidades, si son kilos, si son ohmios, si son kiloohmios, toda esa parte, también tengan en cuenta que les voy a subir todo este material a la plataforma, que cuando envíe la actividad sumativa 1 tengan en cuenta que tienen que mandarlo en los días que está pautada para que no difiera en la nota. Y con esto estamos llegando ya al final. Nos vemos en un próximo encuentro de este laboratorio de electrotecnia. Hasta luego.